Fika Unad Vital, un espacio para tomarnos un café y compartir la salud. Bienvenidos a una nueva emisión de Fika Unad Vital, un espacio para tomarnos un café y compartir la salud. Soy Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El episodio de hoy hace parte del programa Ecosistema para el Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud Mental, una iniciativa liderada por la Pontificia Universidad Javeriana en alianza con el Hospital Universitario San Ignacio, Javesalud, la Fundación Saldarriaga Concha y la UNAT, con el financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Quiero contarles a nuestra audiencia que este ecosistema tiene como objetivo crear, desarrollar, implementar todas las estrategias e intervenciones para promover la salud mental y prevenir oportunamente los problemas asociados a lo largo de todas las etapas del ciclo vital. El programa se estructura en torno a 4 proyectos que articulan el sector salud, incluyendo los centros de atención primaria y sus profesionales al sector educativo, con docentes, directivos, orientadores, escolares y equipos de apoyo, y a la población en general, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, así como cuidadores, y a comunidades en los territorios donde se está implementando. En Fika Unad Vital, Fika Data. Hola a todos y a todas, soy Salva. Y yo, Rosa. Y bienvenidos al vídeo de la semana. Hoy vamos a tratar un tema de especial importancia: el síndrome de desgaste profesional y el estrés docente. Ya un estudio de FETE-UGT en el 2010 mostraba que aproximadamente el 50% de los docentes sufren de estrés, y me da que esto ha ido en aumento. Hoy vamos a hablar y dar consejos sobre el conocido burnout o síndrome de desgaste profesional, que genera estrés en el docente, sus principales causas y cómo intentar solucionarlo. Si estás interesado, este es tu vídeo. Según Matzlaff, Jackson y Leiter, el síndrome de desgaste aparece poco a poco por el agotamiento emocional, una baja realización personal y la despersonalización, es decir, cuando los problemas hacen que todas las personas de tu alrededor, compañeros, los alumnos y sus familias, los ves como el causante del problema. El estrés es una de las causas por las que se dan de baja los docentes. Este se puede producir por muchas causas, entre ellas las ocasionadas por el lugar de trabajo. Aquí entraría la relación con los compañeros, el funcionamiento del centro, el clima que hay en el aula, tus propios alumnos y sus familias. Y la otra causa es cómo somos y cómo gestionamos los conflictos. Además, podemos encontrar una serie de causas que pueden llevar al estrés, como el desinterés por parte del alumnado. Todo el mundo comienza su trabajo con una serie de expectativas. Algunas pueden ser demasiado altas, y con este trabajo mucho más. Cuando empiezas, te imaginas todas las cosas que puedes hacer para enseñar a los estudiantes mientras se divierten aprendiendo. Todas esas iniciativas e ideas chocan de frente con otra realidad, y es la falta de interés y motivación por parte de los alumnos y alumnas. Tus energías se van centrando en que sigas la clase y no pierdas la concentración. Esto hace que poco a poco te vayas desmotivando. La falta de recursos y el aumento de la ratio de los alumnos por aula. Esta falta de recursos está siendo solucionado por todos los profesionales que tiene el sistema educativo, aumentando su carga laboral, haciendo que te quemes mucho más rápido de lo normal. La atención a los alumnos y alumnas con NEAE. Esto va de la mano con la falta de recursos y el aumento de la ratio. Todos los alumnos y alumnas necesitan un aprendizaje individualizado, pero en el caso de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, las necesitan indudablemente mucho más. Necesitan una supervisión constante y la colaboración y coordinación con especialistas. Aquí entra otro aspecto importante, y es que, a excepción de los PT y AL, las demás especialidades se pueden ver abrumados ante esta situación, porque muchas veces pueden encontrarse perdidos. Esto genera frustración y mucho estrés. La indisciplina y la falta de socialización. Es evidente que los alumnos y alumnas pasan muchas horas en las escuelas, y que somos otro componente socializador más. Pero nuestras funciones principales se centran en el aprendizaje de conocimientos, valores y hábitos. La socialización comienza con la familia y continúa allí, y con el paso de los años vemos cada vez más casos de problemas de conducta y de respeto. Aquí podemos incluir la desvinculación de la familia en cuanto a la educación de sus hijos e hijas, habiendo en muchas ocasiones dificultades de comunicación con ellos. También nos encontramos con el menosprecio a la profesión del docente y problemas dentro de nuestro entorno de trabajo, con compañeros o con el propio centro. Para estos problemas hay solución, ya sea por parte del centro en el que trabajas o desde las administraciones públicas.
Pero nosotros vamos a centrarnos en ti como persona y como docente. Vamos a dar una serie de herramientas que te pueden resultar útil si tienes estrés. Antes de empezar, tenemos que decir que si esta situación te ha llegado a superar, no tengas miedo en buscar ayuda de profesionales o expertos que sepan abordar este problema. Bueno, dicho esto, comencemos con los consejos a nivel personal. Primero, haz introspección. Analiza cómo te sientes. Tienes que ser consciente de tus emociones y sentimientos, cuáles son, qué te hace sentir y por qué crees que los tienes. Si te ayuda, puedes escribirlos. Muchas veces es más fácil exteriorizarlos a través de la escritura. Segundo, descansa y desconecta del trabajo. Es importante marcar unos tiempos y unos límites en lo que hacemos. Tercero, si ves que es imposible descansar un día, intenta tener un rato para ti todos los días, en el que pienses en ti mismo o en ti misma y que puedas desconectar del trabajo. Cuarto, si ya sabes cómo has llegado a esta situación y es por algo que puedes cambiar, inténtalo. Hazlo poco a poco. Observa si esas modificaciones ayudan a que mejores. Quinto, conecta con aquello que te motivaba al principio. A lo mejor tenías en mente algún proyecto o iniciativa que tenías olvidado. Este puede ser un buen momento para recuperarlo y retomarlo. Y por último, y sobre todo, duerme, descansa, haz ejercicio y retoma viejos hobbies o aficiones que tienes olvidado. En cuanto a los consejos que podemos darte para que lo apliques en el aula es: Primero, intenta fijar reglas y rutinas dentro del aula. Hazlo saber a tus alumnos y alumnas mediante un papel escrito o colgando un cartel en la pared. Al principio costará, pero cuando se habitúen verás que mejora el funcionamiento y el clima de clase. Segundo, decora y personaliza tu clase a tu gusto, o incluso puedes cambiar la distribución de las mesas. Tercero, asume que hay factores y aspectos que no puedes cambiar. Tienes que aceptar que hay cosas que se escapan a tu control. Cuarto, puedes cambiar la metodología que usas por otra más activa y participativa, donde puede tener cabida la gamificación y la mayor participación por parte de tus alumnos y alumnas. Y por último, atesora los buenos momentos que te da este trabajo. Que los conflictos y los aspectos negativos no los ensombrezcan. Bueno, hasta aquí el vídeo de la semana. Esperamos que te haya gustado y te haya sido útil. Y si es así, dale al like, suscríbete y dale a la campanita para estar al día de todos nuestros vídeos. ¡Hasta luego! Hasta luego. Hoy hablaremos específicamente de los docentes quienes acompañan y cuidan a nuestros estudiantes en el entorno escolar. Un espacio clave para promover el bienestar en la salud mental, la resiliencia y la convivencia pacífica. Todas las instituciones educativas de este país y del mundo, sin duda, también son escenarios fundamentales para identificar, prevenir e intervenir oportunamente en distintas problemáticas de salud mental. Para profundizar en este tema, hoy nos acompaña una aliada estratégica de este proyecto, la doctora Lina María González. La doctora Lina es médica, especialista en psiquiatría, magíster en epidemiología clínica, docente de la Pontificia Universidad Javeriana, líder de salud y bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha, investigadora principal del proyecto Efecto del Modelo Conmigo, Contigo y con Todos, de las 3 Cs, en niños, niñas y adolescentes y sus docentes, en donde se desarrolla todo el marco del programa del ecosistema en salud mental. Bienvenidos entonces a FICA UNAD Vital. En FICA UNAD Vital, el personaje vital. Doctora Lina, bienvenida a este FICA UNAD Vital y bienvenida a este espacio donde vamos a conversar un poco más de este proyecto tan hermoso que se viene desarrollando. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco sobre por qué los docentes y los orientadores académicos desempeñan ese papel tan importante en el cuidado, en el acompañamiento y en la promoción del bienestar de la salud mental de los estudiantes dentro de las instituciones educativas.
Me encanta que empieces con esta pregunta por una razón particular. Tú y yo somos docentes. Todos pasamos en algún momento de nuestras vidas y muchas de las personas que nos acompañan han vivido parte de su vida en un proceso académico, en un proceso de formación. Y el proceso de formación siempre va más allá de lo que aprendemos cotidianamente en lo académico, o sea, más allá de aprender matemáticas, biología, español, etcétera, sino que tiene que ver esa relación. Es una cosa que además es maravillosa, porque cuando yo me vinculo con el otro, porque el otro me está enseñando desde cómo sumar, cómo restar, también me estoy vinculando con sus emociones, me estoy vinculando en cómo amanecí yo hoy para dictar una clase, ¿sí? Cómo también ese niño o ese adolescente tiene una situación difícil y buscando entender una clase le cuesta más. Entonces, no es separado. Nosotros, yo creo que los seres humanos hemos hecho un ejercicio todo el tiempo de intentar separar las cosas, ¿sí? Y en la vida real, yo estoy aquí sentada contigo con mis historias, con mis dolores, con mis situaciones felices, ¿sí? Con esas particularidades que me hacen persona y que al mismo tiempo van de la mano con el conocimiento que tengo y los desconocimientos que también tengo. Entonces, hablar de la salud mental de los profesores es hablar de una situación real que ocurre en las aulas. Sí. Y es hablar además de una relación que como seres humanos compartimos permanentemente. Así es, y el sistema educativo en los diferentes países y acá en Colombia debe dar respuesta, ¿no? A poder nosotros como profesionales de la salud, pero también como instituciones educativas de educación superior, apostarle a todos estos escenarios de retos y desafíos. Así es. Y me encanta esa palabra porque vamos a hablar un poco sobre esos desafíos que hoy en día enfrentan esos docentes, esos cuidadores, esas personas que orientan dentro de todo el escenario de lo que han trabajado desde la experiencia suya en la Fundación Saldarriaga Concha. ¿Cuáles considera que son los principales retos que enfrenta día a día cualquier persona al acompañar a estos estudiantes dentro de esos roles? Yo lo dividiría en 4 retos, ¿sí? Okay. El primer reto, sin duda alguna, es el reto desde lo personal. Y voy a traer una anotación de uno de los profesores que nos acompañó en este proceso, y es cuando nosotros hacemos con ellos un primer ejercicio de reconocimiento de cómo están a través de una labor de investigación en grupos focales. Muchas de las personas decían, oiga, yo me pregunto yo por qué decidí ser profesor, ¿sí? Y entrábamos nosotros a preguntarles qué entendían de salud mental, de resiliencia, y era muy interesante porque uno va un poco con la idea de acá de la ciudad, de la gente no sabe qué es eso, y la gente sabe muy bien qué es salud mental y qué es resiliencia, y ellos lo vivían desde las situaciones duras que vivían con los estudiantes, pero también desde las situaciones que ellos como individuos vivían dentro de las comunidades. Entonces, el primero de ellos es el reconocimiento de ellos como individuos y como personas. El segundo es el reconocimiento de ellos en una labor que no solamente, y vuelvo e insisto en mi primera anotación, involucra lo académico, sino involucra el vivir, acompañar y lidiar con las emociones de sus estudiantes y los dolores de sus estudiantes. El tercero que para nosotros ha sido valiosísimo y es el volver a reconocerse a ellos en medio de un proyecto de vida, porque ser profesor es un proyecto de vida, es como yo le dejo al otro sembrado no solamente un aprendizaje que le va a ser valioso a futuro, sino también unas vivencias que van a ser valiosas. Yo creo que todos en nuestra vida nos acordamos de ese profesor querido, amoroso que estaba, pero al tiempo también nos acordamos del profesor que no fue tan querido, no fue tan amoroso, que incluso en ocasiones terminó siendo agresivo. Y el cuarto punto que me parece que es fundamental es los profesores se sienten olvidados con respecto a sí mismos. Y una de las anotaciones que nos hacían continuamente es como, oiga, es la primera vez que se sientan a enseñarnos a nosotros a hacer algo que empieza en nosotros, ¿sí? Que empiecen pensarnos nuestra salud mental, en entender cómo hacer para yo estar tranquilo, en poderlos llevar a mi casa y no solamente un sinnúmero de actividades que yo tengo que aprender a hacer administrativas, ¿sí? En donde yo simplemente me convierto como en un instrumento de acciones, pero no me devuelven a mí todas esas situaciones que para mí terminan siendo difíciles. Entonces, vuelvo, insisto, ese cuidado al que ellos, sin
comillas, querer, pues porque yo estudié matemáticas para enseñar matemáticas, pero que al final del día es una realidad porque ellos están de 4 a 8 horas con un estudiante en un cuidado real, no solamente de su vida como tal, sino de su salud mental. Sí, aquí se tocan unos temas, doctora, supremamente importantes, pero yo digo de interés común para muchos escenarios en nuestro país, y es que el docente tiene una vocación, ¿cierto? Y los docentes colombianos y los docentes en el mundo, cuando eligen esa área o esa carrera, eso es una vocación de servicio. Y esa vocación de servicio en los docentes nos lleva a desapegarnos como docentes de lo que nosotros somos, como tú lo manifiestas, y hacer que el otro crezca, ¿no? Decía Santo Tomás de Aquino que el mayor logro de un docente es la vida honesta del discípulo, ¿sí? Y eso tiene una gran profundidad porque nos lleva a nosotros a pensar en esos estudiantes pequeños que formamos, esos estudiantes adolescentes o esos estudiantes en ya una vida adulta, joven y adultos, ¿sí? Y en cualquier área o etapa de la vida, el docente ejerce un valor principal en el sentido de la vida de cada estudiante, ¿cierto? Y en ese valor y en el marco de este programa, entonces, yo quiero que nos cuente un poco en todo el proyecto del efecto del modelo conmigo, contigo y con todos, ¿verdad? En niños, niñas, adolescentes, los profesores, los docentes que tuvimos en Vaupés, Boyacá y Amazonas, que fue como todo el ejercicio del área de influencia del proyecto. Cuéntenos cómo se trabajó este proyecto, cómo se implementó, cuál fue el rol de los docentes en su desarrollo, cuál fue como esa experiencia vivida. A veces uno cuenta las experiencias, pero es desde el hacer, ¿no? Desde también la profesión nuestra, desde no solamente la docencia, sino en el cuidado del otro. ¿Cómo fue esa experiencia? Hoy fue... Yo quiero empezar porque fue una experiencia que debo reconocer en donde aprendimos mucho, ¿sí? Qué bello. Porque Conmigo, Contigo, con Todo tiene una historia de hace cerca de 10 años, ¿sí? En donde nosotros arrancamos con un primer ejercicio en 14 municipios del país, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en todo un tema de construcción de paz. Y en ese primer ejercicio ya empezamos a aprender cosas que han sido muy valiosas, y es eso que te anotaba inicialmente, es la gente sabe, la gente tiene un conocimiento propio, sí. Seguramente no es la definición exacta de cada cosa, pero tiene un conocimiento. Y eso nos obliga en ese momento a decir, oiga, tenemos que hacerle ajustes, porque somos muy amigos de sentarnos y escribir acciones desde el escritorio y no irnos de verdad a conocer qué es lo que la gente quiere. Entonces, Conmigo, Contigo, con Todo es un programa que se basa, y no voy a entrar como en las cosas muy técnicas, pero se basa en un modelo que se llama cognitivo-comportamental, que tiene un objetivo de hacer y modificar cogniciones. Y se empieza llamando Conmigo por una razón principal, y es porque cuando nosotros empezamos a trabajarlo, en ese momento con orientadores escolares, la anotación era, oiga, todo el mundo, lo que te decía ahorita, todo el mundo viene a enseñarnos y cagamos a veces, pero nadie se fija en nosotros. Entonces, lo primero que dijimos, esto tiene que ser conmigo, ¿sí? Esto tiene que ser en primera persona. O sea, si yo no aprendo un poco de salud mental, ¿cómo voy a dar salud mental? Así es. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio ha venido ajustándose cosas, y en este proyecto en particular hemos logrado aprender, y vuelvo, insisto en eso, en que ese trabajo en primera persona es necesarísimo. Lo segundo es que hay mucho dolor en la gente con respecto a sus situaciones cotidianas, pero también muchas acciones en donde el día a día los hace más fuertes, más resistentes, pero no en ese ejercicio de resistencia de aguante, sino en el ejercicio de resistencia de soy capaz, salgo adelante, hago cosas, que por eso es la resiliencia, es nuestro objetivo fundamental. Lo otro que logramos hacer es ajustarlo a las realidades locales, ¿sí? Y eso suena muy lindo en el libro, pero ir y hacerlo allá es otra historia. Y yo tengo una historia que a mí me encanta contarla, y es, nosotros una de las cosas que enseñamos en regulación emocional es cómo aprender a respirar,
Entonces esto, yo me acuerdo mucho, entonces yo les decía a los psicólogos, entonces tenemos que aprender a respirar, tomamos aire lento, 1, 2, 3, soltamos, perfecto, y va el docente a hacerlo, y cuando fue a hacerlo, esto era gritos, ¡tomemos aire! Y yo veía esto y decía, Dios mío, o sea, ¿qué es esta locura? O sea, no nos va a dar resultados, porque además el programa tiene una cosa interesante y es que se mide al principio y al final. Y cuando fuimos a hacer las mediciones, yo me imaginé, esto nos va a ir fatal. Mira, los ajustes que ellos hicieron en sus realidades, ¿sí? En sus situaciones particulares, con lo que ellos tenían. Nosotros íbamos como, hay que hacer esto, A, B, C. No, ellos lo hacían B, C, A, les funciona, ¿sí? Y lo apropian, que ese es un cuarto punto muy importante. Y lo quinto es que me voy a devolver un minuto a las mediciones y es, las mediciones les permitieron a ellos algo que yo creo que tenemos que abrir un poquito más la mente, y es esta idea de la salud mental va más allá del consultorio, lo decimos todo el tiempo, va más allá de me siento con la psicóloga, me siento con el psiquiatra, yo soy psiquiatra, ¿sí? Entonces ojalá todo el mundo fuera el psiquiatra, pero en la vida real la gente no puede hacerlo, ¿sí? Y cuando hacemos las mediciones y encontramos unos tamizajes tan altos en depresión, en ansiedad, en estrés postraumático de estas personas, y cuando hacemos la intervención y ellos apropian la intervención, se la llevan a su casa, le enseñan a sus hijos cómo respirar, son capaces después de decirnos, oiga, yo no puedo, yo realmente no me había dado cuenta que yo llegaba acá furioso al salón de clase y solamente el hecho de pensarlo me sirve, ¿sí? Como puedo reflexionarlo, puedo hacerlo, y después ver cómo ellos mejoran en esto, uno dice, oiga, uno sí puede hacer cosas de salud mental comunitaria sin que sean tan complejas. Así es. Obviamente entendiendo que hay rutas de atención, que hay que hacer, pues, digamos, una cantidad de cosas. Y creo que nos podríamos quedar hablando aquí de 1000 anécdotas, ¿sí? Y quiero cerrar con una en particular, y es, esta intervención le ha dado la oportunidad a las personas de pensar cómo involucrar los temas de salud mental dentro del PEI, ¿sí? Y muchas organizaciones, así como nosotros, y mucha gente ya lo venía diciendo antes de esta ley de socioemocional en el colegio, y es, hay que meterle a esto el cuento, ¿sí? Y hay que metérselo fácil, y hay que volverlo, hay que involucrarlo, y hay que escuchar a los otros, y hay que hacer una cosa que a veces nos cuesta mucho, y es decir, oiga, por aquí no es y nos equivocamos, ¿sí? Y seguramente tenemos que ajustarlo con herramientas o elementos distintos que la misma comunidad tiene. Sí, doctora Lina, y usted lo acaba de decir, fue un aprendizaje, y desde ese aprendizaje que se da cuando tenemos proyectos como este, en el que es coadyuvado por muchas instituciones, ¿verdad?, con su saber, con su responsabilidad social, lo pone uno a pensar en los escenarios que tú acabas de comentar, cuando de pronto disruptivamente no es el ABC, ¿cierto?, sino que cuando una zona o una comunidad apropia un modelo, pues hay que dejarlo que surja en ese aprendizaje significativo de la zona o del territorio, porque en cada territorio hay una manera de vivir, hay una cultura, hay un escenario donde toca romper paradigmas, ¿cierto? Hay que de pronto estructurar modelos que vayan un poco más de lo consciente que ellos son, de lo que lo necesitan. Y creo que en ese reto y en ese desafío que tú nos acabas de comentar, cuéntanos 3 estrategias que tú le darías a docentes, a orientadores, para cuidar esa salud mental y emocional mientras desempeñan su labor educativa. Nosotros en la UNAT manejamos proyectos con muchas regiones del país por nuestra presencia en cada una de las regiones, ¿verdad? Pero muchas veces en ese significado hemos encontrado que no es lo mismo llegar a una institución educativa indígena que poder llegar a una institución educativa en una zona urbana o que llegar a una institución educativa en una zona rural, ¿cierto? En este proyecto, cuando abordamos la zona Amazonía Orinoquía, la zona de la región andina con centro Boyacá, Cundinamarca, uno encuentra muchas diferencias, ¿cierto? Hay una articulación, obviamente, de todo un proyecto que se estructura, pero tú como psiquiatra y como líder de ese proyecto tan hermoso que tiene la Fundación,
¿Cuáles serían esas 3 estrategias que tú dices, miren, esto no se puede obviar? O sea, toca estar juicioso con esto. ¿Cuáles son? La primera, en primera persona. ¿Sí? Uno no logra hacer modificaciones si la persona no está metida en el cuento. ¿Sí? Así es. La segunda, y tú lo acabas de decir, un tema de apropiación cultural, pero con algo, ahora que hablas de población indígena, me parece importante, y es, la gente tiene una necesidad, y a veces, y lo digo por un documento que vamos a sacar de población indígena, a veces nos complejizamos demasiado, ¿sí? Y yo creo que cuando las cosas se quedan, con todo respeto, en los ministerios, allá, lo volvemos difícil, y volvemos el lenguaje complejo, y entonces tenemos que decir una cantidad de cosas para denominar a algo, y en el territorio es sencillo, y no nos importa si se dice de X o Y manera, es como, oiga, está y dígame qué hacer, ¿sí? Y cuando uno logra ese segundo punto, y lo logra en el hacer, ¿sí? No solamente desde lo filosófico y desde lo etéreo, sino, oiga, usted sí puede hacer cosas, ¿sí? O sea, usted sí está desesperado y quiere salir corriendo, puede empezar por A, valide su emoción, B, pare y espere, C, tome un tiempo, como dicen las abuelas, y cuente hasta 10, y ahora sí hable. Oiga, la gente dice, se puede. Claro. ¿Sí? Y hay un tercer punto que para nosotros es clave, y es, hay que devolverle los resultados a las personas, porque la gente se siente muy manoseada, Muy usada. ¿sí? Muy usada. Llegamos allá, tomamos datos, sí, divino, la foto, tal, no sé qué, chao, 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 chao. Y ni siquiera a veces la gente se termina despidiendo, y hay que devolverle a las personas, y devolverle también con, oiga, hay que seguir. Uno de los retos que nosotros tenemos este año es, implementamos una cosa que hemos denominado el booster. Implementamos 2 cosas, el booster en salud mental, y una segunda muy dirigida a jóvenes. Y este booster en salud mental es, la verdad nos fue súper bien, o sea, los datos, me echó el artículo, va a salir espectacular, divino, la P, bueno, todas estas cosas que nos encantan, pero la gente quedó muy contenta, ¿sí? Y les quedó gustando, y dice, oiga, ¿cómo hago para que esto no se pierda? Y esto funciona como el ejercicio físico, ¿sí? Si yo hago ejercicio todos los días, pues estoy bien, mi corazón está bien. El día que dejo de hacer ejercicio ya no tanto, y al mes pues no tanto, y a los 6 meses, esto hay que hacerlo continuamente. Y voy a darte una ñapa, que no me la pediste. Maravilloso. Y es, hay que entender que los modelos también tienen cosas que no les funcionan. Y si bien esto no hace parte específicamente de lo que hicimos en Amazonas, Vaupés y Boyacá, el modelo, por ejemplo, en jóvenes no nos funcionó muy bien, y lo hicimos en Tumaco. Y a mí me gusta mucho esta anécdota, porque cuando fuimos a medir a los jóvenes, mejoraron en depresión, en ansiedad, pero en resiliencia no mejoraron. Y a nosotros en todos siempre nos mejoran en resiliencia. Y nos sentamos con ellos a devolvernos a ver qué pasaba, y nos dicen ellos, no, es que lo que pasa es que aquí todo el mundo llega pensando que lo que nosotros necesitamos son emprendimientos, ¿sí? Entonces, te duele la cabeza, emprende, ¿sí? Vas a quedar embarazada, tu novia quedó embarazada, emprende, ¿sí? Te pasó esto, emprende. Y nadie se devuelve a preguntarnos, oiga, ¿será que usted quiere estudiar? Porque asumen, de hecho, que no tenemos cómo hacerlo, ¿sí? Asumen que porque hay una situación de pobreza, entonces no podemos pensar que, oiga, yo quiero ser médico, o quiero ser abogado, o simplemente no me quiero quedar acá. Entonces, en jóvenes, por ejemplo, una de las cosas que estamos trabajando en este ejercicio de ajuste es, venga, ¿cómo pensamos en un proyecto de vida de los jóvenes para los jóvenes? En donde emprender puede ser una opción, pero no tiene que ser la única. Así es. Eso está hermoso, porque nos lleva a nosotros a reflexionar cada uno en la institucionalidad, qué aportamos, ¿no?, a la transformación del territorio. Y doctora Lina, yo creo que ha sido un aprendizaje mutuo, ha sido un aprendizaje también individual para cada una de las regiones, o sea, de poder nosotros repensarnos, resignificarnos, y poder llegar a trabajar en esas estrategias que de pronto inicialmente veíamos un poco caídas, ¿no? Pero que cuando uno pasa la página, resignifica y vuelve a hacerlo,
pues ya vas a encontrar resultados mucho más sorprendentes en la parte del proceso. Yo quiero agradecerte por habernos acompañado hoy. La doctora Lina ha hecho un maravilloso trabajo en la Fundación y queremos pues que nos sigas acompañando en estos espacios. Muchísimas gracias a ustedes y gracias además porque tú dijiste una cosa que es clave y es, este es un trabajo mancomunado, no de una sola organización, sino de la suma de organizaciones que logramos llegar a territorio y por lo menos hacer cambios que esperamos que se sostengan. Así es, la UNAD le llama a eso trabajo reticular. Muchísimas gracias, doctora Lina, nuevamente, y esperamos contar contigo en próximos episodios como este. Cuidar la salud mental y promover el bienestar emocional de los docentes es esencial. Ellos son pilares de la formación integral de todos los estudiantes en el mundo, de la construcción de comunidades educativas, de esa construcción del territorio para que seamos más pacíficos, para que esos docentes puedan equilibrar sus emociones, manejar el estrés, contar con redes de apoyo, crear ambientes de aprendizaje más empáticos, enriquecedores y efectivos. Su bienestar no solo mejora la calidad de vida, sino que potencia la capacidad de poder inspirar, guiar y conectar con los estudiantes, generando relaciones positivas y aprendizajes significativos. En definitiva, cuidar la salud mental de los docentes es fortalecer todo el ecosistema educativo y comunitario. Gracias por acompañarnos en esta emisión de FICA UNAD Vital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Les esperamos en nuestra próxima emisión para seguir compartiendo un café y la salud. FICA UNAD Vital, un espacio para tomarnos un café y compartir la salud. Realizado en el marco del programa Ecosistema para el Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud Mental con enfoque de curso de vida en áreas demostrativas de la región andina y Amazonía. Financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Código 12 03 91 99 23 31.